Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Mi esposa Mercy estaba en Londres de nuevo, de compras. Había estado pasando más tiempo lejos de casa cada año. Ya no teníamos un matrimonio, pero no podía permitirme el lujo de darle un divorcio y ella no tenía deseos de solicitar uno. En los últimos 5 años, mi empresa de software había despegado. Durante más de 10 años, había estado luchando para mantener la cabeza por encima del agua, pero luego la tecnología de hardware se puso al día con mi paquete de software y las cosas se dispararon. 3 de las grandes empresas habían expresado interés y yo solo estaba esperando a que la empresa adecuada lo tomara. El valor real ahora era de más de 10 millones, principalmente en acciones que yo poseía. Hace unos 8 años, Mercy trabajaba para un bufete de abogados en Reading y su salario era de gran ayuda en ese momento. Sus horas eran largas y terminó haciendo varios viajes nocturnos para la empresa, aunque solo era una paralegal. Estaba atado a mi nuevo software, así que no le di mucha importancia a sus ausencias. Hasta ese momento, todo estaba bien entre nosotros. Nuestra vida íntima era genial y parecía que pasábamos mucho tiempo juntos y disfrutando de la compañía del otro. Después de que Mercy estuvo con el bufete de abogados durante un año, la intimidad se redujo a casi nada y nuestra vida juntos se convirtió en algo apenas platónico. Estaba descontento con la situación, pero estaba seguro de que era solo una fase por la que estaba pasando. Teníamos 2 hijos que estaban en la escuela secundaria y se cuidaban a sí mismos. Bradley se estaba preparando para la Universidad Estatal de Pensilvania y Scott estaba esperando unirse a los Marines. El jefe de Mercy en Burks Legal era Robert Logan. Lo conocía a él y a su esposa en algunas funciones de la empresa y parecía un tipo decente. Un día, Mercy llegó a casa muy alterada y me dijo que Robert había muerto, asesinado por su esposa. No entró en detalles, pero poco después renunció y nunca volvió a trabajar. Nuestro matrimonio no mejoró. Se volvió hosca y discutidora. Me gustaría decir que tenía algunas características redentoras o buenos rasgos, pero no puedo. Trataba de evitarla tanto como podía, pero era difícil. Para empeorar las cosas, estaba embarazada. Esperaba que el nuevo bebé mejorara nuestra situación en casa, pero no fue así. Mercy llamó a nuestra nueva hija Glenda y la adoraba, se preocupaba constantemente por ella, pero nuestra relación continuó empeorando. A medida que Glenda crecía, Mercy comenzó a pasar más tiempo lejos de casa. La empresa estaba haciendo dinero, así que terminamos en una nueva casa con sirvientes. Mercy tenía una niñera residente para Glenda y aprovechaba al máximo. Nunca le pregunté dónde iba o por qué, solo sabía que había muchos gastos. Afortunadamente, estaba ganando dinero más rápido de lo que ella podía gastarlo, pero estaba molesto de todos modos. Traté de hablar con ella y descubrir qué había sucedido entre nosotros, pero se negó. Por supuesto, los dormitorios separados no ayudaron. No tenía idea de qué había hecho mal y, por lo tanto, no tenía idea de cómo arreglarlo. Finalmente, simplemente me rindí. Un divorcio me costaría un par de millones de dólares y probablemente arruinaría la nueva empresa. Estaba molesto conmigo mismo por dejar que las cosas llegaran a este punto. Tenía mi propio personal legal a sueldo, pero aún no podía ver una buena forma de salir de esta situación. Glenda estaba creciendo en una joven dama fina. Pasaba tanto tiempo con ella como podía. Mercy usualmente nos mantenía separados, pero como ella estaba fuera tan a menudo, Glenda y yo nos convertimos en buenos amigos sin que ella lo supiera. Era nuestro secreto y Glenda lo disfrutaba. Estaba en 3er grado y lo estaba haciendo bien. Asistía a las reuniones de la PTA y las conferencias con los maestros. Mercy usualmente estaba ocupada con otras cosas importantes. Bradley y Scott estaban ambos por su cuenta y lo estaban haciendo genial. Mi matrimonio era un desastre, pero mis hijos compensaban. Luego, un día, tuve suerte. Janet Logan estaba sentada en mi oficina esperándome. Me sorprendió porque pensaba que estaba en la cárcel por matar a su esposo. Había envejecido bien. Su cabello era de longitud media y era una mezcla suave de gris, plata y un poco de negro.
Tenía muy poco maquillaje y su piel parecía tener una suavidad suave sin ser suave. Sus cejas eran naturales y se adaptaban a su rostro perfectamente. Parecía ser dura y femenina al mismo tiempo. Janet, esto es una sorpresa, por decirlo menos. ¿Te ves bien? Gracias, Grady. No estaba seguro de que me recordarías. Han pasado 8 años y estaba seguro de que sería una persona olvidada por ahora. ¿Te gustaría un café? Negro estaría bien, respondió ella. Janet, estoy en una situación muy embarazosa aquí. Estoy al tanto de tu situación y no quiero decir nada que te moleste. Si digo o hago algo que pueda ser inapropiado, por favor, corrígeme. He estado en la cárcel durante los últimos 8 años, Grady. Estoy bastante curtida en todo esto, así que no te preocupes por mis sentimientos. ¿Cómo está la señora Stevens? No es algo que quiera hablar, ¿podemos simplemente decir que las cosas podrían ser mejores? Respondí. Lo siento, pero esa es la razón por la que vine a verte. Tengo que hablar contigo sobre Mercy. No estoy siendo vengativa ni rencorosa, pero hay algunas cosas que creo que necesitan cerrarse. Coloqué la taza de café frente a ella, pero me senté en la silla al lado de mi escritorio en lugar de detrás de él. Quería escuchar lo que tenía que decir y quería que se sintiera cómoda mientras lo hacía. Presioné el botón del intercomunicador y le dije a mi secretaria que no nos interrumpiera. Grady, ¿seguiste el juicio? No, Mercy mencionó lo que había sucedido, pero no tenía un interés particular en ello en ese momento. Estaba ocupado con el inicio de la empresa y ella no era muy habladora en ese momento. Supongo que estaba más molesta por su muerte de lo que imaginaba. Parece que no tienes idea de lo que estaba sucediendo, así que mucho de esto te sorprenderá. Dije que no quería molestarte, pero siento lo mismo. Te voy a explicar cosas que no son agradables de escuchar. Si se vuelve demasiado difícil, solo dime y pararé. Tal vez deberíamos haber tenido un poco de whisky en lugar de café, respondí. Hubo una pequeña risa de ambos. El día que disparé a Robert, él estaba planeando dejarla y escapar con Mercy. Robert había pasado por la casa solo el tiempo suficiente para presentarme los papeles del divorcio. Tu esposa estaba esperando en el coche. Iban a venir a verte después de terminar conmigo. Había estado al tanto de su aventura durante algún tiempo y tenía documentación y algunas fotos. El hecho de que él pidiera el divorcio no me molestó porque estaba planeando lo mismo. Janet no tenía idea. Estaba viviendo en mi propio pequeño mundo en ese momento. Supongo que fue mi culpa en cierto sentido que todo esto sucediera. Lo siento que mi pobre desempeño como esposo contribuyera a tus problemas matrimoniales, respondí. Había más, Grady. Robert siempre había querido una familia y nunca pudimos tener hijos. Estaba constantemente quejándose de mis deficiencias como esposa y culpaba a mí por todo. Cuando me entregó los papeles del divorcio, me dijo que Mercy estaba embarazada de su hijo y que ella le proporcionaría la familia que siempre había querido. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia él, pero él continuó insultándome y llamándome todo tipo de nombres humillantes. No era suficiente que me estuviera dejando y divorciando, insistió en hacerme sentir como si fuera menos que una persona. Parecía que nunca iba a parar de insultarme y finalmente perdí la cabeza, saqué la pistola del cajón del buffet y... No recuerdo haber disparado. ¿Quieres decir que mi hija Glenda es hija de Robert? Glenda no es hija de Robert, pero imagino que Mercy cree que lo es. ¿Puedes explicar eso? Pregunté. Me hice revisar varias veces y los médicos nunca encontraron nada malo en mí. Finalmente, conseguí que analizaran una muestra del esperma de Robert y resultó que era completamente estéril. Nunca se lo dije, por cierto. Glenda es el nombre de la madre de Robert. Supongo que ese era el nombre que habían acordado cuando Mercy se enteró de que estaba embarazada. Mercy eligió el nombre, pero no tenía idea de dónde lo había sacado. Creo que tienes razón, sin embargo, ella cree que Glenda es hija de Robert. Saber eso explica muchas cosas. ¿Te gustaría más café? No, pero tengo algunas cosas más que discutir. ¿Estás seguro de que tienes tiempo? Estamos bien, no te preocupes por nada.
Esa es la buena cosa de ser el jefe. Cuando fui a la cárcel, todas las cosas de la casa fueron a almacenamiento. El maletín de Robert estaba incluido. Estaba revisando su contenido la semana pasada y encontré esto. Janet me entregó los papeles originales del divorcio que Mercy iba a darme el día que Robert fue asesinado. Los papeles estaban firmados, fechados y notariados. Robert y Mercy trabajaban para un bufete de abogados, así que los términos del divorcio estaban muy precisamente establecidos. ¿Esto todavía es válido?, pregunté. Janet se rió. No tengo idea, no soy abogada. Revisa el párrafo 7. Ella me está dando la custodia total de todos los hijos. Wow, esto realmente la enfadaría si se enterara. Puedo obtener la custodia de Glenda, por supuesto que los chicos ya están grandes, pero si obtengo la custodia de su pequeño ángel, ella se volvería loca. ¿Puedo tener esto para que mis abogados lo revisen? Es tuyo, Grady. No tiene valor para mí. Te deseo suerte con ello. Aquí hay algunas cosas más que podrías o no estar interesado en. Janet me entregó 2 sobres de Manila. Las fotos que mi detective tomó están en el sobre pequeño. Son muy explícitas en cuanto a contenido. No tengo uso para ellas, pero tal vez sean de valor para ti. El sobre grande contiene los resultados de la investigación que mi investigador privado me dio y algunos otros papeles interesantes. Puedes revisarlos y decidir qué es importante para ti. Gracias. Realmente no quiero mirarlos, pero se los daré al abogado con los papeles. Ambos nos sentamos y nos miramos durante unos momentos. Era una mujer muy impresionante y me alegraba que hubiera venido a verme. Mejor voy y te dejo que vuelvas al trabajo. Gracias por verme. Me siento mejor al haber resuelto estos asuntos pendientes. Por cierto, ¿no tienes alguna vacante para un ex convicto? Mi abogado personal y favorito, Seymour Schwamp, estaba emocionado con los papeles del divorcio de 8 años sin fecha de caducidad. Estaba como un niño en una tienda de caramelos y no podía esperar para empezar. Mercy no había pedido porcentajes de nada, sino cifras concretas. Quería 114,000 pesos de las cuentas de cheques y ahorros. Eso era aproximadamente la mitad del total hace 8 años, pero casi nada hoy en día. Todos los demás artículos eran similares. Solo había una trampa: quería la furgoneta Volvo de 1995 que tenía en ese momento. La vendí hace unos 5 años. Tenía que encontrar ese coche. Janet Logan comenzó a trabajar en la división de pruebas de software de la empresa. Era un trabajo de nivel básico, pero sentí que se sentiría cómoda con ello. También me dio la oportunidad de verla con regularidad. Me gustaba Janet y esperaba conocerla mejor. Glenda y yo mantuvimos en secreto las pruebas de ADN de Mercy. Serían unas semanas hasta que los resultados llegaran, pero Seymour necesitaba el tiempo para asegurarse de que no hubiera lagunas en los papeles del divorcio. Me sentía confiado de que los resultados mostrarían que Glenda era mía. Con un poco de ayuda de amigos en el DMV, pude localizar la furgoneta Volvo en la Universidad Estatal. El chico de la fraternidad estaba feliz de dejármela por el doble de lo que pagó por ella. Una semana después, tenía el nuevo título con el nombre de Mercy. Seymour me explicó que siempre y cuando nada se cambiara en la solicitud original de divorcio, podría pasar como estaba escrito. No pudimos encontrar nada lo suficientemente grave como para hacernos querer cambiarlo. La firma de Mercy estaba notariada y todavía era legal incluso después de 8 años. Firmé en mi lugar y el notario de Seymour puso el sello en ello. Ahora solo teníamos que esperar. El tiempo pasó muy lentamente. Mi relación con mi esposa no mejoró. Mi relación con mi hija creció más fuerte cada día. Mi relación con Janet Logan creció más fuerte cada día. Después de un mes, convencí a Janet de que almorzara conmigo en un día no laborable. Fue agradable, sin compromisos, y le aseguré que no haría nada que indicara a los demás empleados que estaba interesado en ella. Ella respondió que su relación conmigo era más importante que su trabajo. Tenía la sensación de que las cosas se demostrarían, pero no iba a apresurar nada. Durante las siguientes semanas, intenté hablar con Mercy sobre nuestro matrimonio,
pero se negó a abrir cualquier discusión o incluso responder a mis preguntas. No le dije que su petición de divorcio estaba siendo procesada y que pronto sería notificada de que era definitiva. Era mediados de la semana y mediados del día cuando mi esposa Mercy entró en la oficina, furiosa. ¿Qué demonios es esto?, gritó mientras arrojaba algunos papeles oficiales en mi escritorio. No estoy seguro, pero creo que la solicitud de divorcio que hiciste hace 8 años acaba de ser finalizada, respondí. Eres un hijo de... No puedes hacer esto. Todo ha cambiado desde entonces y si crees que voy a dejar que te salgas con la tuya, estás loca. ¿Qué ha cambiado, querida?, pregunté. ¿Solo porque tu amante murió no significa que no podamos proceder con el divorcio? Acepté todos tus términos, así que no tienes motivos para protestar. Sugiero que contrates a un abogado si quieres impugnar el divorcio y, mientras tanto, me gustaría que te llevaras todas tus cosas de mi casa, que me diste. Estoy dispuesta a salir de tu casa y voy a hacer que este divorcio sea anulado. Pagarás y pagarás caro. Glenda y yo nos iremos esta tarde y enviaré a alguien por mis cosas mañana. Lo siento, querida, pero si lees el párrafo 7, notarás que me diste la custodia total de Glenda. Ella es mía. Si intentas llevar a Glenda sin mi permiso, te haré arrestar. Lo prometo. En este punto, Mercy estaba furiosa. Todas sus palabras no se hablaban, sino que se gritaban. Sus músculos del cuello estaban tensos y las venas de su frente estaban saliendo. Sus labios temblaban cada vez que hablaba. Durante el siguiente minuto, no escuché lo que decía. Solo me quedé allí, atónito por su arrebato. Finalmente, agarró los papeles y salió de la oficina. La paz y la quietud eran maravillosas. Me senté completamente relajado y aliviado mientras mi secretaria me traía una taza de café. No dijo nada, solo sonrió. Pasé el resto de la tarde cancelando teléfonos celulares, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y pólizas de seguro. Llamé a Janet y aceptó cenar con Glenda y conmigo esa noche. Necesitaba un hombro amistoso en el que apoyarme. Glenda y Janet pasaron la mayor parte de la noche hablando entre sí. Las cosas no salieron como había planeado. Seymour me llamó unos días después. Mercy había contratado a un abogado y se había programado una reunión para resolver los problemas con el divorcio. Un juez de familia iba a presidir la reunión y actuar como árbitro. Seymour indicó que el abogado de Mercy no parecía tener mucha confianza en anular el decreto de divorcio, pero parecía más interesado en que yo renunciara a la custodia de Glenda como una tendún. Estuve de acuerdo en comprometerme, pero no en ceder. La reunión comenzó lentamente y consistió principalmente en revisar cada una de las demandas que Mercy había hecho en la solicitud de divorcio. Seymour entregó cheques por las cantidades acordadas y nos sentamos en silencio y soportamos las protestas formales relacionadas con la injusticia de los acuerdos. Seymour no dio ninguna respuesta. Mercy pareció sorprendida cuando le pasé las llaves y el título del Volvo por la mesa. Finalmente, se llegó a la cuestión de la custodia. Mercy preguntó al juez si podía hacer una declaración. Durante los últimos 8 años, me he forzado a vivir en un matrimonio sin amor por el bien de mi hija. Amaba a Robert Logan con todo mi corazón y me enorgullecía de darle el hijo que su esposa no podía. Robert Logan es el padre de mi hija, no Grady Stevens. El señor Stevens no tiene derecho sobre Glenda y no toleraré que la hija del hombre que amaba sea criada por un extraño. Estoy buscando la custodia exclusiva de Glenda Stevens. El juez, que había estado callado durante toda la reunión, habló. Señora Stevens, ¿está diciendo que Glenda Stevens es el resultado de una relación adúltera que tuvo con Robert Logan mientras estaba casada con Grady Stevens? Sí, su señoría. Suena un poco degradante la forma en que lo pone, pero Robert Logan y yo éramos amantes y almas gemelas. Nunca sentimos que estuviéramos haciendo algo tan sucio como el adulterio. Estábamos planeando empezar nuestra propia vida juntos cuando ocurrió la tragedia. Glenda es la prueba de nuestro amor y no quiero que el señor Stevens tenga contacto con ella de ninguna manera. La revelación de Mercy sobre este asunto podría haberla hecho menos probable de obtener la custodia debido a la infidelidad, pero el juez dijo que podrían reconsiderar.
Seymour y yo nos miramos y él me preguntó si estaba seguro de que quería hacer esto. Le dije que sí, que lo hiciéramos. Mi abogado amistoso empujó un papel por la mesa hacia el abogado de Mercy. Este es un informe realizado aproximadamente 6 semanas antes de la fecha de concepción de Glenda Stevens. Como puede ver, el informe indica que Robert Logan tenía un recuento de espermatozoides de 0. El señor Logan era completamente estéril y no hay forma de que pueda haber engendrado un hijo. Mercy se puso pálida y sus ojos se abrieron de par en par. Estaba volviendo a agitarse como lo había hecho en mi oficina. Eso es una mentira. Ese informe no es auténtico. Esto es algo que están inventando solo para quitarme el hijo de Robert. Su abogado le susurró algo al oído mientras intentaba calmarla. Finalmente, pareció relajarse un poco. Seymour empujó 3 papeles más por la mesa. El primer formulario es un análisis de ADN de Glenda Stevens. El segundo formulario es un análisis de ADN de Grady Stevens. El tercer informe es una comparación de los dos, que muestra que Grady Stevens es, sin duda, el padre de Glenda Stevens. En este punto, Mercy estaba llorando. Ya no estaba enojada, solo estaba destrozada. Estaba llorando incontrolablemente mientras su abogado pedía un breve descanso. Después del descanso, el abogado de mi ex esposa concedió la custodia, pero pidió un acuerdo de visitación. Acepté dejar que Mercy tuviera a Glenda cada 2 fines de semana y 2 días festivos al año de su elección. Mercy decidió que quería tener a Glenda en Navidad y en su cumpleaños. Mercy se sentó en silencio durante el resto de la sesión. Volví al trabajo sin decirle nada y dejé que Seymour finalizara la documentación. No podía creer que me había salido tan barato. Si Mercy hubiera sido una mejor compañera en los últimos años, habría estado dispuesto a compartir la riqueza. Nunca le negué nada emocional o materialmente. Estaba dispuesto y capaz de hacer cualquier cosa por ella, pero de alguna manera no había cumplido con sus expectativas como pareja. Nunca pude descubrir que tenía Robert Logan que yo no tenía o que hizo por ella que yo no podía. Las fotos que Janet me dejó no mostraban que él fuera nada especial en el departamento físico. Le di copias de las fotos y la investigación a Mercy. Dentro de la investigación, había 2 informes de reuniones en moteles que Robert había tenido con otras mujeres al mismo tiempo que estaba viendo a Mercy. Me alegró que ella disfrutara leyendo eso. Cada intento que hice por obtener una explicación de Mercy fue rechazado. El divorcio me dejó sintiéndome como un fracaso. Encontré un poco de consuelo con Glenda y Janet. Mercy se mudó con la madre de Robert. Glenda y ella aparentemente se habían convertido en amigas en los últimos años. Desafortunadamente, el arreglo no funcionó bien para Mercy. Para mantenerse a sí misma, mi ex esposa estaba vendiendo lentamente la joyería y la ropa de diseñador que había acumulado a mi costa. Le tomó un tiempo darse cuenta de que la madre de su amante estaba haciendo lo mismo. Después de 6 meses, Mercy se mudó y fue a vivir con su hermana en Norristown. Al principio, Mercy recogía a Glenda cada fin de semana. Comenzó a llamar y hacer excusas para no poder venir por alguna razón u otra. Las llamadas se volvieron más frecuentes y las excusas más débiles. Finalmente, simplemente dejó de venir. Glenda no se importó cuando su madre cancelaba porque Janet y yo nos esforzábamos por compensarla. Pasamos más tiempo juntos y comenzamos a sentirnos como una familia. Janet se mudó a la casa y nos casamos justo antes de Navidad. Mercy estaba en un crucero para solteros en el Caribe durante las vacaciones y no pudo recoger a Glenda según lo programado. Eso hizo que todos estuvieran felices. 2 semanas después, presenté una solicitud para que se anulara el acuerdo de custodia y se aprobó. Mi empresa finalmente fue comprada y ahora estamos en la gran liga. Janet está extremadamente feliz porque, por primera vez en su vida, está embarazada. Estaremos en la seguridad social antes de que el bebé termine la escuela secundaria, pero todo valdrá la pena. La vida es buena al fin.